Estudios Sociales, sexto grado, Patrimonio Natural y Cultural de América. Bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Para nosotros es un placer acompañarles nuevamente en esta teleclase. Este día aprenderemos mucho de un tema que es bastante excelente saberlo y es el patrimonio natural y cultural de América. Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad?, de lo que hemos venido aprendiendo sobre las culturas anteriores. Recordemos que vimos los aztecas, vimos los mayas, los chibchas y los incas. Entonces ellos nos han dejado un legado. No es la última o la única cultura la que hemos mencionado, sino que hay otras a las cuales no les hemos dado mucho tiempo, pero que también existen, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dar un paso más en el conocimiento con respecto al tema. Muy bien, bueno, habría que establecer en primer lugar, como estamos hablando de patrimonio cultural, ¿qué es cultura? ¿Qué vamos a comprender por cultura? Por cultura vamos a comprender precisamente a las expresiones, en este caso de las sociedades o de los individuos, en sus manifestaciones artísticas, religiosas, costumbres, tradiciones y formas de vida, que tienen que ver con la cultura principalmente. Hoy nosotros, para desarrollar el tema de este día, vamos a hacer uso de las palabras pasado, presente y futuro. ¿Qué significa esto? Que vamos a comprender cuál es la relación que tiene nuestro legado o herencia cultural del pasado con el presente que vivimos hoy día y cómo esto está relacionado precisamente con las nuevas generaciones, que es el futuro. Para ello vamos a hacer uso del siguiente mapa que ustedes pueden observar acá. Muy bien, vamos a recordar un poco que lo que estudiamos de nuestros antepasados, ¿verdad? Todo ese legado que nos dejaron representa el pasado. El presente son los cambios que le podemos hacer desde hoy para las futuras generaciones y ahí cabe la palabra futuro. Pero vamos a entender qué es patrimonio. Patrimonio es algo que nos pertenece, digamos que es el tesoro que nosotros tenemos, es aquello valioso que nos representa y que tiene todo lo que es natural, todo lo que es creado, aquellas construcciones monumentales, es parte del patrimonio. Nuestra casa es nuestro patrimonio, ¿verdad? Mis cosas son nuestro patrimonio, pero hay cosas que no las podemos ver, pero también son parte del patrimonio, como el idioma, ¿sí? Entonces eso es patrimonio, todo aquello que tiene un sentimiento, ¿verdad? Todo aquello que nos da una información en los diferentes momentos de la historia. Bueno, pero también, ya que tú nos aclaraste, ¿verdad?, qué es el patrimonio, ahora vamos a distinguir entonces qué es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural precisamente es el legado heredado por nuestros antepasados. En este caso, como lo mencionó Kirian anteriormente, es precisamente ese patrimonio de nuestros ancestros. Nosotros en casa podríamos decir que tenemos un patrimonio de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, ¿verdad?, que es nuestro legado pasado. Pues así vamos a comprender el patrimonio. En este caso, el patrimonio cultural se refiere a ese legado cultural que estos pueblos nos han heredado a cada uno de nosotros. ¿Y qué comprende todo esto? Pues comprende cultura, expresiones culturales, expresiones religiosas, comprende, por ejemplo, lo artístico, dentro de ello también va lo artesano, tiene que ver con los registros arqueológicos, los vestigios que nosotros encontramos. Todo eso es parte del patrimonio cultural heredado para nosotros, ¿verdad? ¿Qué te parece, Kirian, si para que nosotros podamos comprender mejor a lo que nos estamos refiriendo con el patrimonio cultural, pasamos a ver el siguiente video acerca de los patrimonios culturales de América, de algunos de ellos? Perfecto. Veamos.
Y acabamos de ver algunos de los patrimonios de América precisamente. Sin embargo, hay que decir que nuestro territorio, nuestro bello país, El Salvador, también es dueño de muchos patrimonios culturales, dentro de ellos costumbres, ¿verdad? Tradiciones que tenemos de nuestro legado, pero también de muchos vestigios que todas y todos sabemos que a nivel del territorio existen. Pero también hay que saber que ese patrimonio se clasifica o se divide en otros, Kirian. En el esquema que tenemos acá, hemos dicho que el patrimonio es cultural. Dentro de esa cultura, que muy bien lo ha dicho Zulma, que comprende todos los elementos, ¿verdad? De la danza, el idioma, la gastronomía, los monumentos. Dentro de eso hay muchas cosas que son tangibles y otras que son intangibles, ¿sí? Es decir, todo lo tangible, ejemplo, pirámides, pinturas, ¿sí? Podemos ver, podemos tocar, pero no podemos ver la música. Vemos la danza, pero no la música, ¿sí? Entonces eso se convierte en intangible. El lenguaje, vemos las grafías, ¿sí? Pero la voz no la podemos ver, ¿sí? Entonces eso es intangible, eso es lo que no podemos tocar, ¿sí? Entonces dentro de ese legado cultural, lo tangible es todo, por ejemplo, un parque, yo puedo ir al parque, yo puedo visitarlo, puedo ver todas las especies naturales y eso es tangible. Es parte del patrimonio porque se conservan especies desde antes, se preservan para que no desaparezcan, ¿verdad? Y así como dijimos el torogós, que está en vías de extinción porque no lo cuidamos. Y lo intangible, por ejemplo, las leyendas, los mitos, las creencias, eso es intangible. Muy bien, gracias, Kirian. Vemos que interesante es saber cómo son básicamente las clasificaciones del patrimonio y de todo lo que el patrimonio, ¿verdad?, abarca cuando mencionamos la palabra patrimonio cultural. Pero también este patrimonio tiene que ver con otra parte, como lo dijimos anteriormente en el tema, con la parte natural. Y hablamos en este caso del patrimonio natural. ¿Y qué comprende el patrimonio natural? El patrimonio son todas aquellas formaciones geológicas o naturales que encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿qué comprende eso? Comprende islas, ríos, volcanes, islotes, cañones, playas, montañas, cordilleras, cuevas, todo aquello que sea de formación natural. Eso es patrimonio natural. Y decirles en este caso que precisamente América es un territorio con abundantes patrimonios naturales y es así como somos los países, somos destino, ¿verdad?, de muchos turistas porque encuentran precisamente en estas tierras abundantes patrimonios que nos enorgullecen, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro país, El Salvador, donde tenemos playa y montaña tan cerca, ¿verdad? En este caso, Kirian, que nos ayuda. Pero, ¿qué te parece si nosotros, para comprender el patrimonio natural y para que veamos las bellezas, algunas de las bellezas con las que contamos precisamente en América, pasamos a ver el siguiente video con los chicos y chicas? Excelente. Veámoslo. Qué lugares tan hermosos los que hemos podido visualizar en el video, Kirian, y decir que debemos de sentirnos orgullosos en América, fíjate, porque tenemos tantos patrimonios naturales y culturales que nos permiten ser una tierra rica en cultura. Exacto, en cuestión de patrimonio natural, nosotros tenemos en América
las cordilleras rocosas que conectan con los Andes. También tenemos algunos lagos importantes, por ejemplo el Titicaca, ¿sí? Y nosotros también tenemos América es grandiosa en diversidad natural. Hay muchas especies naturales, hay muchas especies vegetales y en el caso de Sudamérica tenemos, por ejemplo, el principal pulmón del globo terráqueo, ¿verdad? De la Tierra, que hace unos meses estuvo incendiado, ¿verdad? Hay muchos incendios en el Brasil y eso atenta, ¿verdad?, contra la vida de los habitantes de América. Sí. Excelente, Kyria. Bueno, decir precisamente que como tú lo acabas de mencionar, los derechos están incluidos precisamente, ¿verdad?, dentro de todos estos patrimonios que hay que cuidar, y por eso es que los que acabamos de ver son precisamente patrimonios de la humanidad. En este caso lo establece la UNESCO. Estos patrimonios, ¿verdad?, son establecidos como patrimonios de la humanidad y la mayoría de los países de América tienen patrimonios precisamente que pertenecen. Por esas razones que somos una tierra, un continente con bastantes registros, ¿verdad?, culturales y naturales. Pero también en nuestro país, El Salvador, existen leyes que los protegen. Por eso tenemos una ley de patrimonio y ley de cultura que son garantes de la protección de estos. Por supuesto, nosotros debemos tener en cuenta las responsabilidades que la UNESCO nos ha dado con respecto al cuidado de ese patrimonio y debemos revisar las normas que debemos respetar cuando visitamos los lugares. Bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Estudios sociales. Séptimo grado. Características de la identidad salvadoreña. Los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Y con este fragmento del poema de amor de Roque Dalton damos inicio a este segmento para séptimo grado, tercer ciclo. Comenzamos su clase. Bienvenida Alba Calderón, especialista en la materia de estudios sociales. Qué buen fragmento con el que hemos iniciado hoy. Y es que Roque Dalton recoge la identidad salvadoreña, recoge todos esos elementos de migración, de trabajo, de lenguaje, de todos esos elementos esenciales que hacen la identidad del salvadoreño. Y es así como empezamos esta clase y precisamente vamos a estar hablando de la identidad salvadoreña. La identidad salvadoreña es el tema de hoy, así que pendientes con su guía de estudio que la pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Educación. Y por supuesto, la recomendación es para que nos relajemos, pongamos mucha atención y si quieren ustedes tomar algún apunte, son libres, más no está obligado usted a hacerlo, porque recuerde, lo importante es prestar la mayor atención posible y sobre todo encontrarnos en un ambiente donde nos podamos concentrar y aprender todos juntos. La identidad salvadoreña, eso me recuerda al identitario de salvadoreños que tenemos. ¿Esto se construye? ¿Esto cómo va naciendo? ¿Es algo histórico? ¿O cómo es ese proceso del identitario salvadoreño? Cuando hablamos en estudios sociales siempre hay historia, Emerson. Y el fragmento que leíamos al inicio de Roque Dalton, como te digo, que recoge esa parte de la identidad, también Moya Castellanos, él recoge en la obra El Asco muchos de los elementos identitarios en El Salvador. Pero cuando hablamos de cuándo surge, cuándo nace, vamos a hacer un poco de memoria y voy a hablarte específicamente del identitario nacional salvadoreño, que ese surge, bueno, Rousseau dice que es necesario que se refuerce la identidad de las naciones para evitar la invasión extranjera, y entonces empieza también con un identitario nacional a crear símbolos, íconos, elementos patrióticos, cívico-patrióticos, y es así como por ejemplo en 1915 se empieza con un acto de honrar a la bandera
de hacer un juramento a la bandera, donde las escuelas, por ejemplo, se instituía un juramento y se llevaba el registro de todos aquellos que hacían esa juramentación. La parte del identitario, del indio que nosotros tenemos acá, que todos hablan del indio Tacat o la tonal, es creado también por Valentín Estrada, que él está en el extranjero en ese momento y se necesitaba un referente, y es así como se busca la imagen del indio para poder colocarlo como un símbolo de identidad. Carlos López Bernal, en su libro de Mármoles, Clarines y Bronces, explica también cómo se dan todas esas celebraciones patrióticas, la celebración del Salvador del mundo, y en uno de los temas que hablábamos en séptimo grado, cuando hablábamos de la revolución de 1948, también esa celebración cada 14 de diciembre se celebraba con cachiporristas, con bandas, con fiestas, con bailes, en fin, todo lo que forma parte de la identidad. Y el traer las cachiporristas surge también en esos años, el hacer todos los símbolos que nosotros vemos, construcción de monumentos, en fin, parte de lo que te va formando esa identidad de país, de nación, lo que somos, los elementos que me caracterizan, que me identifican, aún el famoso guanaco. La palabra como tal, que nos identifica, porque somos así como muy acuciosos, como muy curiosos, como muy queremos saber qué es lo que está pasando, y cada uno de los países tienen un gentilicio determinado, tienen un nombre adjudicado que te dice, por ejemplo, los catrachos, los guanacos, los chapines y todo eso, que son propios de la identidad de cada país. Sí, y aparte de eso también, cuando hablamos de identidad, y por algunas palabras que usted ha mencionado como prácticas, forma parte también de la cultura, y precisamente le hemos preguntado a un especialista que es sociólogo, Luis Minero, que nos va a compartir precisamente la relación entre identidad y cultura. Escuchamos. Buen día, mi nombre es Luis. Este día vamos a hablar un poco sobre lo que es la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un concepto bastante complejo y a veces muy complicado de entender porque tiene muchas acepciones, es decir, tiene muchos significados. Sin embargo, podemos aterrizarlo con algunos elementos. En primer lugar, la cultura tiene que ver con todos esos elementos que nosotros utilizamos, tanto que creamos como con aquello que nosotros también implementamos a la hora de relacionarnos con otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, veamos la cultura desde dos puntos de vista. En primer lugar, como parte de nuestra existencia material, es decir, de los elementos que nosotros creamos y construimos, herramientas, etcétera, objetos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, y también con aquellos elementos que tienen que ver con las formas de pensar, los valores, las tradiciones, es decir, esa forma de ver e interpretar el mundo social que nos rodea. Entonces, ponemos un ejemplo. Nosotros, parte de nuestra cultura es la comida. La comida, en los diferentes lugares, diferentes culturas tienen formas de comer o consumen diferentes alimentos, preparan diferentes alimentos y también utilizan diferentes herramientas para consumir esos elementos que cocinan. Por ejemplo, nosotros aquí en América, podemos llamar en El Salvador, utilizamos el tenedor. Sin embargo, si nosotros viajamos a Asia, ahí utilizan los palillos chinos. Entonces, esos son elementos que conforman parte de nuestra cultura. Ahora bien, identidad tiene que ver más con ese sentido de pertenencia a determinada cultura. ¿Y quiero decir con esto? Pues que hay elementos, aquí por ejemplo, si nosotros hablamos de una cultura salvadoreña, pues y lo reflejamos en un alimento, podemos hablar de las pupusas, ¿no? Entonces hay un sentido, nuestra identidad salvadoreña nos hace tener un sentido de pertenencia hacia ese determinado alimento, es decir, hacia las pupusas y el consumo de las pupusas. Entonces, esos elementos, cultura e identidad, son conceptos muy diferentes, sin embargo, tienen mucha relación, porque nos hacen sentir, es decir, la identidad nos hace ser parte de determinada cultura. Eso es importante que ustedes lo tengan y que lo tengan presente a la hora de diferenciar y hablar sobre cultura e identidad. Muchísimas gracias, ha sido un gusto.
Con esta definición nos queda un poco más claro lo que se identifica o lo que se define como la relación entre la cultura y la identidad. Sí, y sin lugar a dudas también hay más preguntas que pueden surgir en todo esto, y es que dentro de un mismo territorio, o sea, estamos hablando de El Salvador, la identidad de El Salvador, hay diferentes tipos de identidades. ¿Es posible? Porque El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. ¿Es posible que en un territorio reducido pueda darse una diversidad de identidades? Quizá clasifiquémosla en una identidad regional. El país tiene una zona oriental, una occidental, una central, la paracentral. Hay identidades locales, identidades étnicas que hacen referencia también a nuestros ancestros, identidades religiosas, identidades por rango de edad, grupos etarios. Y esos tipos de identidades va acorde a las necesidades o a la diferencia de cada uno. Si hablamos de las regionales, hay una diferencia esencial entre la identidad del oriente y la identidad de la zona occidente de nuestro país. Y vamos a tener en este momento, Emerson, un claro ejemplo. Hay una maestra en la zona oriente del país, de la licenciada Marta de Orellana. Ella nos va a narrar o nos muestra cuáles son esos elementos identitarios de la zona del oriente del país. Así es que vamos a verlo en este momento. Hola, te presento brevemente la identidad cultural del oriente del país, la cual se ha venido formando desde la época de los Lencas y un grupo de Cacahuira. Los Lencas se asentaron desde las márgenes del río Lempa, parte de Honduras hasta Nicaragua. Se hablaba el potón. Hoy tenemos lugares con nombres de origen potón. Ejemplo de ello, Cotera, que significa Cerro Alto; Lenca, lugar de mucha agua; Perquín, caminos de carbón; Cuatajiagua, lugar del cultivo de tabaco; Quelepa, jaguar de piedra. Este último lugar es un asentamiento lenca en el departamento de San Miguel. En Cuatajiagua se elaboran cerámicas de barro negro. En Chinameca, totoposte. Al norte de Morazán, hamacas. Aquí en el oriente, en tiempos de cuaresma, comemos tortas de pescado envueltas en masa de maíz, pupusas con curtido de mayonesa con salsa negrita de tomate. Celebramos el 7 de diciembre el Día de las Luces o de las Conchas, víspera del Día de la Inmaculada Concepción, muy celebrada en Nicaragua. Este día ponemos faroles en los dinteles de las puertas de las casas y 7 velas encendidas fuera de esta. El último sábado de noviembre celebramos el carnaval en honor de la Reina de la Paz. Esta feria tiene sus orígenes en la época colonial con la siembra del añil, ya que esta zona era una zona de producción grande a nivel de la colonia. Aquí se manejaba mucho el dinero y eso dio origen a nuestra feria. Y habiendo conocido desde los Lencas hasta ese famoso carnaval de San Miguel, nos vamos entonces hasta la zona occidental a conocer esa identidad regional y parte de la local que existe en el occidente del país con Osmani Velázquez. Un saludo muy especial desde la ciudad de Aguachapán, en el occidente de nuestro lindo país. Vamos a conocer un poco acerca de nuestra identidad cultural local. Vamos a ver un poco de nuestras identidades culturales, religiosas y también conocer parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad de Aguachapán. Los invito a que nos acompañen a este recorrido. Uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad de Aguachapán y con lo cual todos sus residentes se identifican es el famoso Arco Durán, construido en el año de 1910 por don Onofre Durán. El monumento se encuentra localizado en una de las entradas a la ciudad de Aguachapán y también es la puerta hacia el famoso Llano El Espino, lugar de muchos eventos históricos que ha vivido la ciudad de Aguachapán. La identidad cultural de Aguachapán es su belleza arquitectónica, como el caso de la Casa de la Cultura, que está ubicada en el centro de Aguachapán. Asimismo, el famoso Centro Cultural Dr. Alfredo Espino, con una belleza arquitectónica impresionante. Así es Aguachapán. Aguachapán también le identifica el Día de los Farolitos. Es una tradicional fiesta que se celebra cada 7 de septiembre
tradición que tiene más de 150 años y que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de todo El Salvador. Este día, la ciudad de Aguachapán se llena de luces de muchos colores. Así, brevemente, les hemos presentado parte de las identidades locales de nuestra ciudad de Aguachapán. Los invitamos a que vengan y conozcan de primera mano nuestra identidad cultural aguachapaneca. Saludos. Ahí veíamos estas expresiones en donde nos explicaban precisamente cómo a través de un territorio movilizarnos desde oriente a occidente tienen diferencias dentro de su identidad, dentro de sus pautas culturales, y es por eso que sí podemos afirmar que en nuestro territorio puede haber esa diversidad de identidades. Algo muy importante es también la cultura que es heredada, como el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje, la parte, como mencionábamos también, de nuestros ancestros, en fin, importante la lengua náhuatl. Es ese idioma, la lengua materna, que ya quedan escasamente algunos hablantes, ya muy pocos, y forma parte de la identidad también. Sí, y es por eso que nosotros hoy queremos compartir una cápsula que hemos preparado con el maestro Gilberto, que es docente de esta hermosa lengua que nosotros debemos rescatar como salvadoreños, porque es la lengua madre, con la lengua que nuestros ancestros crecieron y se desarrollaron y crearon lo que ahora nosotros conocemos como El Salvador. Y vamos a hablar precisamente de la influencia de la lengua náhuatl, que es la pronunciación correcta, y también cómo ha ido esto influyendo para la construcción de una identidad. Escuchemos y nosotros ya regresamos. Me preguntan cuál es la importancia de la lengua náhuatl en la identidad cultural, en la identidad de El Salvador. Bueno, para comenzar, yo creo que sería importante que nos detuviéramos a analizar cómo hablamos los salvadoreños. A manera de broma, yo suelo hacer la pregunta acerca de qué es lo que hablamos en El Salvador. Surge la duda, ¿verdad? Que si hablamos castellano, que unos dicen que hablamos español, y se entra en una discusión un poco interesante. Sin embargo, a manera de broma, lo aclaro, yo siempre planteo de que en El Salvador, el salvadoreño promedio en realidad lo que habla es nahuañol. Evidentemente este no es un término académico, no es un término real, esto es algo que me he inventado yo, pero que tiene a su base una realidad que es innegable, y es el hecho de la forma en la que nosotros hablamos. Si nos detuviéramos a estudiar la lengua náhuatl, a aprenderla, lo primero que encontraríamos es que en el castellano que hablamos los salvadoreños tenemos una cantidad considerable, una gran cantidad de vocablos de origen náhuatl que han sido insertados en el castellano. Por mencionar algunos ahorita, guacal, que en náhuatl se dice huáscal y que es el nombre del árbol de morro, chagalín, que nosotros en castellano decimos chacalín al camarón seco, ¿verdad? Que en náhuatl significa camarón literalmente. Tenemos palabras como el árbol nacional, maquilisguat, que en náhuatl se llama macuilisguat, 5 hojas literalmente. Árboles medicinales como el tempate, por ejemplo, ¿no? Que ten, boca y pasti, medicina para la boca, es el uso que tiene este árbol. Y así me podría detener a mencionar una gran cantidad de palabras, de voces que el náhuatl le brindó y que únicamente los castellanizamos para incorporarlos en nuestro habla cotidiano. En ese sentido, entonces, preguntarnos cuál es la importancia del náhuatl dentro de nuestra entidad, precisamente es, si nos acercamos al náhuatl, vamos a tal vez descubrir un poco de quiénes somos o de dónde venimos. Ojo, y una cosa que también hay que tener claro es que el náhuatl, de hecho, nos daría muchas luces en torno a una buena parte o a una de las muchas identidades que nos constituyen como nación, como salvadoreños. Por ello yo considero importante no solamente revitalizar o conservar la lengua, sino tratar de aprenderla. Yo creo que no estaría de más, y de hecho lo interesante es ponernos a pensar en por qué nos estamos preguntando sobre la importancia del náhuatl. Creo que lo importante no es preguntarnos el por qué, es decir, todos deberíamos de estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad, como lo he planteado, y bastará un poco revisar en el resto de países de la región, donde nos daremos cuenta de que en cada uno de los países de Latinoamérica encontraremos sociedades pluriculturales y multilingües, ¿no? Donde
dentro de un solo país, por mencionar alguno, en México, donde coexisten más de 60 idiomas y cada idioma con todas sus variantes dialectales, o Guatemala, por ejemplo, donde tiene más de 22 idiomas también, con muchas variantes dialectales. Y así iremos viendo en cada país de América Latina esa multiculturalidad, esa riqueza, esa diversidad, que lamentablemente en El Salvador pues poco a poco hemos ido dejando perder. Si dejamos morir la última lengua que tiene posibilidad de ser revitalizada, al final el dejar perder nuestra lengua o esta parte importante de nuestra identidad hablará un poco más de nosotros como salvadoreños en cuanto a cómo valoramos o apreciamos nuestra identidad cultural. Por ello yo creo que sí es importante, porque además de alguna manera podemos descubrir quiénes realmente somos o de dónde venimos. Esta clase ha sido muy interesante porque hemos viajado desde el oriente al occidente del país y hemos conocido todos esos elementos identitarios de cada una de las regiones de nuestro bello El Salvador. Exacto, el tiempo lastimosamente se nos ha acabado. La invitación es para que siempre esté pendiente de esta franja Aprendamos en Casa, y nosotros nos vemos hasta la próxima clase para séptimo grado en Estudios Sociales. Será hasta la próxima. Estudios Sociales y Cívica. Octavo grado. Influencia de los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación en los adolescentes es el tema que vamos a estar tocando para octavo grado. Bienvenidos a esta teleclase junto con la guía de Alba Calderón, especialista en la materia de estudios sociales. Bienvenida, Alba, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, deseosa de una semana más para poder desarrollar estos temas sumamente interesantes, importantes, para dar apoyo también a cada uno de ustedes en la ejecución de esas guías que sus docentes envían cada semana. Sí, y nosotros sabemos que estas teleclases están llegando gracias a los medios de comunicación. En este caso vamos a mencionar la televisión y también los medios digitales, que son redes sociales. Pero ¿qué les parece, Alba, si hoy vamos a ver una línea de tiempo que nos va a explicar cómo ha sido la evolución de los medios de comunicación? Eso es importante que lo veamos al inicio, porque vamos a estar tocando hablando de medios de comunicación, medios masivos, medios de masa. Vamos a ver entonces el recorrido que han tenido o la transición que han tenido todos estos medios desde la antigüedad. Muy bien, veamos. Johann Gutenberg crea la imprenta en 1440. En 1609 surgen los primeros periódicos. En 1722 llegan los periódicos a México y luego comienzan a expandirse por Latinoamérica. En 1902, por Guillermo Marconi, surge la telefonía inalámbrica. En 1939 surgió la frecuencia modulada, conocido ahora en día como la radio FM. En 1927 se realizan las primeras emisiones públicas de televisión en la BBC de Inglaterra. Y luego, en 1930, CBS y NBC en Estados Unidos. En 1970 llega la televisión a color. Y en 1990 se introduce una nueva facilidad de interconexión que revolucionó completamente el mundo y conocemos ahora como Internet. Ahí estábamos viendo la evolución de los medios de comunicación y es muy llamativo porque hay medios que fueron masivos y poco a poco han ido perdiendo esta característica y otros han tomado más fuerza, Alba. Han perdido como esa popularidad o esa cantidad de adeptos que tenía, por decirlo de alguna manera. Imagínate los medios de comunicación desde aquella invención de la imprenta, que fue algo que fue un boom en ese momento, los medios escritos, lo que va a dar origen al periódico, a libros escritos. Ahora los mismos libros son en digital. ¿Sí? Todo ha tenido una transición, una evolución, y cuando hablamos de estos medios de comunicación de masas y la incidencia en la juventud, también es de hacer un recorrido o una separación. Lo que yo veía hace algunos años cuando yo era joven, y algunos podrán estar diciendo, eso fue bastante atrás, pero
es totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día. Las redes sociales, por citar un ejemplo, sí, es algo totalmente, fue algo novedoso, un boom, fue algo que vino a atraer o atrapar la atención de los jóvenes en ese momento. Sí, y es que los medios de comunicación, el objetivo final pues siempre es comunicar un mensaje con la audiencia o los radioescuchas o los lectores, pero cuando hablamos también de medios de comunicación, hablamos de entretenimiento y también influir a un público en específico. En este caso, si estamos hablando con octavo grado, sabemos que estamos hablando con adolescentes, la juventud. Y los medios que influyeron la juventud de nuestros padres o de nuestros maestros son muy diferentes a los medios que actualmente están teniendo una influencia muy grande en la juventud salvadoreña. Y voy a hacer un paréntesis para recordar algo. Ahora que estamos con estas teleclases, allá por los años 60, por la década de los 60, también hubo unas clases, hubo la televisión, las clases que se daban a través de la televisión, pero ahora regresamos de una manera diferente, con otro formato diferente, y eso es parte también de la incidencia que tienen los medios. Sí, puede construir, porque hay toda una generación que lo mencionábamos al inicio de todo este proyecto, que creció con las teleclases y que ahora ya está nuevamente porque hay una situación que lo amerita y que obviamente es necesario. Pero estábamos hablando sobre la influencia de los medios. Ahora hay muchos medios digitales que la gente lo ve como una forma de entretenimiento, pero hay una cantidad de información que se vierte en ellos muy grande. Una cantidad de información, ahora con un clic puedes tener la información que necesitas. Estás buscando tú en uno de los buscadores, por ejemplo Google que tenemos ahí, y tú insertas una palabra y de inmediato te da una cantidad de sitios donde tú puedes encontrar la información. Pero hay algo interesante o algo importante, es saber discernir o saber clasificar qué tipo de información estás consumiendo. ¿Qué tipo de información está llegando? ¿O qué sitios estás visitando? Porque también cuando hablamos de Internet tiene sus ventajas y también tiene sus riesgos. Sí, eso hay que destacarlo. Y aquí también hay que hablar de un aspecto económico, porque antes nosotros sabíamos que en los periódicos aparecían un sinfín de anuncios en páginas y algunas páginas eran muy caros salir en las primeras páginas del periódico, los anuncios televisivos eran de una forma y con una frecuencia bastante particular, y hoy vemos que en nuestras búsquedas, en nuestros teléfonos comienza a salir publicidad, y publicidad que induce a consumo, de diferentes productos, servicios, y es así como ha ido evolucionando. Marcas. ¿Qué consume el joven? Y no solamente el joven, ¿qué consume la persona? Marca. Los medios de comunicación te están bombardeando a través de diferentes formas y al final tú decides, porque te presentan ciertas características, porque te da color, porque te presentan ciertos elementos que son atractivos y te induce al consumismo. Y así puede ser también en otros elementos, otras características. Sí, y otro aspecto que vemos con la influencia de los medios, y esto es medios de comunicación en general, son los estereotipos, que también son lanzados y bombardeados a través de todos los medios en general. Bien marcados. Cuando hablamos de los estereotipos, son aquellas personas que de alguna u otra manera, eso puede ser cantante, eso puede ser algún tipo de influencer, puede ser alguna persona a la que el joven quiere imitar, quiere parecerse, quiere ser igual. Y también caemos en otras cosas que se dan a través de las redes, como son los retos o los challenges, que de repente te están motivando a hacer cosas. Yo lo hago, ahora lo haces tú. Y eso se ve también a través de las redes, y es los influencers, por ejemplo, algunos de ellos hacen retos de lamer inodoro, por poner un ejemplo, y esto resulta contraproducente para la salud. Es algo que debes de pensar a qué te están retando a hacerlo y si debes o no aceptar ese reto. Sí, y hablando de redes sociales, incluso hasta en estos medios de comunicación o de entretenimiento, como se quieran ver, hay una evolución, porque si ustedes se recuerdan, hay una generación que creció con redes sociales como MySpace o Hi-Fi, y hay otra generación que creció con Facebook y también intentó hacer sus pininos en Twitter. Y algo leía por ahí, se lo voy a compartir, y es que las redes sociales también tienen un ciclo de vida. Nacen,
se desarrollan pero mueren, y es por eso que se ve que ahora hay una nueva red social y es exclusiva para, no exclusiva, pero hay mayoritariamente jóvenes, que es TikTok. Y ha tenido bastante popularidad. Ahí ves a cualquiera de repente haciendo sus videos en TikTok. Y es como dice Emerson Emilio, las redes tienen como su momento de popularidad y mayor aceptación, pero de repente van decayendo. Y los jóvenes tienen algunas redes como más de predilección que otros. Los juegos también. Hace tiempo, hace años atrás, para jugar e interaccionar con los jóvenes se usaban consolas de juegos y algunos recuerdan el famoso Mario Bros. Y todos esos jueguitos. Ahora es diferente. ¿Cuáles son los juegos ahora? Ahora Free Fire, ahora juegos en línea, precisamente. En línea. Ahora entre más amigos tenés... ¿Perdón? Puedes hacerlo con otras personas que no están a tu lado. O incluso en tu propio país. En tu propio país, puede ser en otros lugares. Y ahí hay que tener cuidado también con otro tema, y es la huella digital que estamos dejando. Porque pudiera parecer que es un juego o es estar en una red social o estar en mi teléfono una noche o una tarde, pero en realidad estamos dejando datos. Aún cuando te tomas las fotografías y muestras tus dedos, ¿sabías que al hacer aproximaciones con cámaras de alta resolución también pueden copiar tus huellas? Hay una serie de elementos que ni siquiera nos imaginamos que puede ser posible, y son aspectos que hay que cuidar cuando utilizamos los medios digitales. Fotografías. La fotografía que tú subes a un sitio difícilmente desaparece de él, aunque tú la borres, le sigue quedando a tus contactos, o la sube y de inmediatamente puede tener se va dimensionando, se va reproduciendo, se va enviando a otras personas y ya no tienes control de lo que subes. Sí. Es de tener también cuidado en el manejo y en el uso de las redes sociales. Y con el tema de las redes sociales y el internet hay dos caras, se menciona también. Una que es la positiva, en donde genera conexión y una cercanía a través de los medios de internet, pero también otra en donde facilita la obtención de datos, la vulneración de la privacidad y el cometimiento de delitos cibernéticos. Esto de los delitos cibernéticos hemos conocido siempre a través de los medios digitales, medios de comunicación, cómo han habido hackers que han entrado a grandes empresas, a grandes compañías, o dentro de, por ejemplo, algunos de ustedes. De repente dice, me hackearon, que es una nueva palabra que ahora ingresa al diccionario. Me hackearon mi Facebook. Y es que alguien entró, obtuvo tu cuenta, tu contraseña, entró y te publicó cosas que tú ni te dabas cuenta. Entonces hay que ser bien cuidadoso del manejo que tenemos de las redes, lo hemos repetido mucho. Y cuando hablamos de delitos informáticos, también entran en juego si tú haces circular fotografías, si tú haces algún tipo de estafa o algún tipo de amenazas a través de los sitios cibernéticos, y todo eso también tenemos una ley en el país, la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, que también regula todo este tipo de situaciones que se dan a través de los medios digitales. Alba, ¿y cuáles podrían ser las pautas que nosotros como jóvenes podríamos seguir para reducir la posibilidad de cometimiento de delitos contra nosotros? Porque sabemos que todos, la mayoría que están viendo las teleclases son menores de edad y en algún momento se pueden enfrentar a acoso de personas mayores, que es delito, pero que incluso puede ser maquillado con una foto bajada de internet diciendo que es otro menor de edad, quererse conocer, y al final puede terminar en una tragedia. ¿Qué pautas podemos seguir para reducir esas cosas? Primero, no debes de dejar tus perfiles públicos. Debes de tener cuidado con las solicitudes de amistad que te llegan. Si no conoces a la persona, no tienes por qué incluirla dentro de tu red de amigos. Las redes sociales o las computadoras, por ejemplo, deben de estar al alcance de los padres de familia en el caso de los menores de edad. Y hay que tener cuidado con la selección o la información que se busca dentro de estos medios, porque hay perfiles que son falsos y pueden ser víctimas de acoso cibernético. Sí, los influencers sin duda también han sido una de las personas que siempre nos están diciendo hagan esto, hagan lo otro, muestren aquello, coloquen esto aquí, y al final pueden ser pautas que nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo o no. Hay influencers positivos, influencers negativos, influencers que están dentro de los medios digitales e incluso influencers que no necesariamente salen en TikTok, Instagram u otras redes sociales. Es por eso que les hemos preparado algo. Yana Jihad Ayad es una niña que se ha dedicado a documentar toda la represión que sufren los palestinos como ella en los territorios ocupados. Su mundo se mueve alrededor de Gaza y Cisjordania,
lugares tristemente famosos por sus escenas desgarradoras que ocurren casi todos los días. La violencia de un ejército de ocupación choca con la dura resistencia de un pueblo que lucha por el derecho a la tierra, a la vida, a la dignidad. Y su visión a través del lente de su cámara o de un celular es un llamado a la paz, a la convivencia, donde no existan vencedores ni vencidos. I'm very happy. Bueno, ella nos comentaba que está muy feliz y está agradecida porque nosotros le hayamos contactado y que lo bueno de esto es que se puede difundir el mensaje a nuestros amigos y esos amigos decírselos a los demás amigos y así que todo el mundo pueda saber del mensaje. Hello, my name is Greta. I'm 15 years old and I'm school striking for the climate outside the Swedish Parliament. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth, because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. You have run out of excuses and we are running out of time. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Debemos de hacer buen manejo de las redes, ya lo veíamos, y buscar también todas aquellas cosas que tienen alguna incidencia positiva en nuestra personalidad para sacar provecho de ellas. Totalmente. Y tener cuidado con las redes sociales y todo lo que es medios de comunicación. Totalmente. Alba Calderón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El gusto siempre es mío, el estar y compartir con todos y todas en casa y aquí contigo también en este espacio. Gracias, igualmente. 8º grado, finalizamos esta teleclase. Nos vemos. Hasta la próxima. Estudios sociales. 9º grado. Ocio, migración y juventudes. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Un saludo para todas las personas que se unen a través de Facebook, en la transmisión en vivo también, a través de la señal de televisión de El Salvador, Canal 10. Alba Calderón ya está con nosotros para todos los alumnos de 9º grado, pendientes porque comenzamos esta teleclase. Alba, bienvenida, ¿cómo ha estado? Bastante bien, muchísimas gracias, Emerson. Contenta nuevamente, un nuevo jueves y estamos por comenzar esta teleclase. Muy bien, ¿cuál es el tema que hoy vamos a estar desarrollando para ir finalizando las clases de tercer ciclo, para 9º grado? Vamos a hablar de ocio, autoformación y tecnología, que son algunos elementos que los jóvenes en este momento dicen, vamos a hablar de las TIC. Correcto, vamos a hablar de esos elementos, pero cómo utilizarlos adecuadamente. Cuando hablamos de ocio, precisamente se me viene a la mente el tiempo libre, ese tiempo que a veces nosotros decimos, voy a hacer algo que me despeje la mente, algo que no esté dentro de un calendario de actividades académicas posiblemente. ¿Cómo podríamos definir el tiempo libre, Alba? Tiempo libre es ese tiempo que nos queda cuando no estás trabajando, tal como tú lo dices, cuando no estás estudiando, no hay ningún tipo de actividad educativa, es el tiempo donde tú decides qué hacer con ese tiempo, si duermes, descansas, realizas otro tipo de actividad y ahí vamos a emprender o vamos a comprender, mejor dicho,
el ocio y las actividades recreativas dentro del tiempo libre. Y hay muchas actividades que podemos hacer en el tiempo libre, incluso aprovechar ese tiempo para formarnos, ir creciendo poco a poco. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero dentro del tiempo libre podría caber todas esas palabras que a veces podemos confundirlas, incluso la denominación de ocio, tiempo libre, recreación, sano esparcimiento, sí, dicen otras correcto. personas. ¿Te ha pasado muchas veces, algunas veces hablamos o practicamos o estamos haciendo aquella actividad, pero a la hora de definirte o de definirla nos cuesta trabajo? Eso es lo que pasa cuando hablamos de ocio, de tiempo libre. Y por eso les preguntamos a los chicos, ¿qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es tiempo libre? ¿Y qué hacen en el tiempo libre? ¿Y qué hacen en tiempo libre? Vamos a escuchar qué es lo que nos han respondido. Disfruto mi tiempo libre realizando actividades que, aparte de expresarme, me hacen sentir bien. Dejo volar mi imaginación al elaborar mosaicos, como también es increíble todo lo que se puede crear con el barro. Además me divierto elaborando títeres, como también la historieta. Los fines de semana trabajo en una librería. Voy con mi equipo de protección, mascarilla, alcohol gel, y de lunes a viernes decido hacer mis trabajos que recibo en Classroom. Me encanta estudiar y escuchar música. Lo que yo hago es resolver las guías de autoaprendizaje. Me gusta leer libros como por ejemplo los del canon literario, como las obras Júpiter, Luz Negra, Edipo Rey, y en estos momentos estoy leyendo Casa de Muñecas. También me gusta bastante practicar en la cocina y jugar con mis gatos. Les ayudo en las tareas del hogar a mis padres y por las tardes voy a la cancha de fútbol. En mis tiempos libres, días festivos, vacaciones, etc., yo me dedico a lo que es a trabajar. Trabajo en un hotel y restaurante, pues yo me dedico a lo que es al área de cocina. Gracias a Dios, este es el lugar donde yo trabajo. Nomás quería mostrarles un poco del lugar donde yo trabajo, pues por más difícil que sea el trabajar, estudiar, porque el trabajar y estudiar es muy difícil y cuesta demasiado, pero es algo que yo en personal siento que me va a servir mucho, porque yo aprendo aquí mucho. Así yo mismo me doy cuenta del valor que tiene cada cosa en la vida, y que si uno quiere algo uno se tiene que esforzar, tiene que lograrlo, tiene que cumplir la meta que uno se traza. Ahí lo explican, desde jugar con los gatitos, también la actividad laboral que algunos jóvenes realizan aprovechando este tiempo fuera de sus actividades educativas, el ir a espacios deportivos, en fin, una serie de actividades que hacen en su tiempo libre cuando no están, en este caso, en esas actividades académicas. Todo lo que los muchachos fueron diciendo son los diferentes tipos de actividades que ellos han seleccionado o han decidido hacer. Y hay muchas cosas por hacer y también muchas preguntas por resolver. Aquí yo entro en una disyuntiva, un problema en mi mente. ¿Cómo podríamos diferenciar entre la palabra ocio y la palabra recreación? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Cuando hablamos de ocio, en fin, tiempo libre, dijimos, es el que nos queda sin esas actividades de responsables o responsablemente que hemos adquirido, ya sea un trabajo o ya sea una actividad académica, educativa. El ocio es lo que vamos a hacer dentro del tiempo libre, pero que nos va a dar un desarrollo personal. Eso que nos va a potenciar una capacidad, esa actividad que nos va a ayudar a la autoformación. Y la recreación, por tanto, serían aquellas actividades que involucran placer, aquellas actividades que pueden ser de actividad física, como practicar un deporte, pero va más a la actividad de esparcimiento. Vamos a establecer esa diferencia. He mencionado una palabra y es autoformación. Con toda esta vivencia que estamos teniendo con la pandemia, muchas personas sí han optado por quedarse en casa. La mayoría está recibiendo a nivel académico clases en línea, están recibiendo en esta ocasión teleclases, y que son nuevas formas de autoformación, porque estamos viendo que gente a través de guías, a través de consejos, guías prácticas, están creciendo en conocimiento. ¿Esta también puede ser una parte para ocupar el tiempo libre? Efectivamente, ahora tú lo dices, hay muchas horas en casa
y hay que buscar la manera de cómo manejar o distribuir ese tiempo de la mejor forma y buscando actividades que nos lleven a la autoformación. Efectivamente, este espacio, esta franja educativa nos ayuda ahora, las clases o el aula se vino para este set de televisión y estamos llegando hasta su casa. Esto es esencial porque estamos haciendo uso correcto de las tecnologías para la formación. Es importante poder buscar en línea todas aquellas actividades que también nos lleven a una formación. No precisamente toda la vida vas a pasar desarrollando una guía, vas a pasar en clase o buscando información educativa, sino buscar otros espacios de formación. Hay, por ejemplo, la Federación Salvadoreña de Ajedrez tiene cursos en línea y promueve campeonatos. Es bien interesante cómo puedes tú llegar y buscar información en diferentes páginas y hacer cosas que te gustan, ¿sí? Y es de saber clasificar. Cuando hablamos de tecnologías, esto implica también las redes sociales, los influencers, los youtubers y todas aquellas redes o aquellos espacios digitales que te entretienen de alguna manera. También esa parte es de saber analizar. ¿Me está trayendo beneficio? ¿Qué tanto estoy creciendo personalmente? ¿Qué tanto estoy utilizando mi tiempo para estas actividades? ¿Y qué estoy obteniendo de ellas? Sí, y también ahí caer en el análisis de cuáles actividades son de ocio y cuáles actividades son de esparcimiento, de recreación y que posiblemente nos puedan ayudar en un futuro. Mencionaba algo, el deporte. Ahora con las tecnologías todo esto ha ido transformándose y no solo el deporte, también la práctica de algunas otras actividades, como por ejemplo la cocina, que ahora se pueden ver cursos en línea. Y una de las chicas hablaba de cocina, le gusta estar en la cocina y eso tú dices, hay cursos en línea, hay videos donde te muestran cómo ir preparando desde cosas más sencillas hasta cosas un poco más complicadas y ese también es parte de tu formación. Hay profesiones ahora donde hombres y mujeres también se dedican a la parte de poder cocinar, hay chef y todo esto, entonces también es parte de tu formación. Y también el acceso a estas actividades que muchas veces en ocasiones las encontramos a través de pago y ahora a través de las tecnologías que muchas veces a través de una red social podemos acceder fácilmente de una forma gratuita. Efectivamente, así es. Entonces es importante cuando hablamos de tiempo libre, como lo hemos venido diciendo, el poder distribuir bien esas actividades, el poder seleccionar bien todo tipo de actividades que van a contribuir a la formación que yo tengo. Si hemos pasado marzo, abril, mayo, todos estos meses en casita, no solamente me voy a dedicar a estar revisando mis redes sociales, sino que buscar otros espacios de crecimiento. El Ministerio de Educación tiene también proyectos, hay plataformas, hay cursos que puedes buscar y donde vas a estar teniendo mejor aprovechamiento de ese tiempo que nos ha hecho estar en casa. Y es de ser conscientes también porque si, por ejemplo, no hemos estado pendientes de las teleclases, sabemos que tenemos guías de estudio y que posiblemente tenemos un tiempo libre, posiblemente sea porque X o Y actividad tenemos, a veces hay que ayudar en casa, a veces tenemos otras actividades designadas, pero podemos aprovechar ese tiempo para ponernos al día, crecer en conocimientos y en un futuro tener nuevas oportunidades. Que por cómo vemos el mundo, posiblemente el área de las tecnologías siempre va a ser un camino que va a tener un potencial bastante fuerte. Fíjate que eso, cuando hablamos también de la parte de la recreación, el Ministerio de Educación, a través de sus oficinas o sus departamentos de arte, recreación, cultura y deportes, echa a andar proyectos o programas en beneficio de la comunidad educativa donde también involucra a la familia. Es una parte bien esencial el poder involucrar a todos los miembros de la familia hoy en esta situación que estamos todos confinados y poder realizar otro tipo de actividades que no solamente vayan los niños, ahora toca realizar la guía o desarrollar la guía de sociales, la de matemática, la de ciencia, sino también tipo de actividades que vayan encaminados más al esparcimiento y es donde ponemos en práctica la recreación. Y quiero mostrarte un ejemplo cómo está haciendo la Departamental de Educación de Cuscatlán con este tipo de actividades recreativas. Para eso nos explica la licenciada Clara Luz Quesada cómo ellos han promovido estas actividades recreativas en el departamento.
Veamos. Hola, soy Clara Luz Quesada de Flores, coordinadora de Recreación y Deportes del Departamento de Cuscatlán. Quiero compartirles que con el apoyo de los docentes de Educación Física se han estado elaborando actividades lúdicas en los niveles de parvularia y hasta tercer ciclo, con el objetivo de estimular a los estudiantes en este tiempo de pandemia del COVID-19, para que ellos puedan recrearse, liberar energías, entretenerse, divertirse a través de las diferentes actividades. Contarles que en el departamento de Cuscatlán se han estado desarrollando actividades lúdicas, recreativas, juegos, ejercicios de estiramiento, entre otros. Por supuesto que esto se vuelve exitoso con el apoyo de los docentes de Educación Física. Quiero invitarles que en los tiempos libres desarrollen actividades diferentes para la prolongación de su vida y así tener también una sana convivencia. Muchas gracias. Me gusta ver el involucramiento de las familias completas, madres, padres, los niños pequeñitos, los más grandes, en fin, todos ellos aprovechando este tiempo. Y a lo largo de todo el territorio nacional, las diferentes direcciones departamentales de educación también están promoviendo actividades para que los estudiantes en casa aprovechen este espacio que les queda del tiempo libre. Y hablando del tiempo libre y también el ocio, teníamos una duda y la estábamos conversando mientras sucedía todo esto de las palabras y a través de la inspiración de lo que nos decía también la licenciada, y es el hecho de que si dentro de nuestra rutina nosotros deberíamos programar semanalmente, cotidianamente, un espacio específicamente para el ocio, para aprender algo nuevo o para despejar la mente incluso, porque a veces estamos muy pendientes del estudio, incluso nuestros padres nos podrían estar diciendo, anota, haz esto, solo pasa estudiando, o incluso el mismo hecho de la pandemia, hay mucho estrés en casa y necesitamos también desarrollar otros aspectos de nuestra vida. Por supuesto, cuando te aplicas en aprender un instrumento, por ejemplo, a tocar un instrumento, incluso las películas, hay películas que tienen contenido histórico y que podemos también aprender, o hay libros que han sido llevados al cine, aunque hay alguna diferencia en cuanto al contenido, pero en sí te deja la enseñanza. El poder establecer horarios para el ejercicio, horarios para realizar cualquier tipo de actividad que me lleve a la formación, que me lleve a aprovechar bien ese tiempo, todo eso se puede hacer a través de un calendario de actividades. Tú dices, voy a destinar, por ejemplo, de las 3 de la tarde a las 4 y voy a hacer ejercicio, estás programándote y estás utilizando bien tu tiempo adecuadamente. Totalmente. Y para todas las personas que lo quieran hacer, ocupar el tiempo libre también en Televisión del Salvador, ustedes están en casa y van a poder estar aprendiendo también náhuatl, por ejemplo, o cuestiones artísticas más adelante. Si usted está en sintonía de Canal 10, se va a ir dando cuenta de toda esta variedad de contenido que vamos a estar presentando y que puede formar parte de su horario de estudio, de aprendizaje, o si usted lo considera una actividad de recreación u ocio, pues hágalo. Hay que aprovechar el tiempo libre que nosotros tenemos y el tiempo es algo que nos hace falta a nosotros. Ya se nos está terminando, Alba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto. Saludos a los chicos de 9º grado. Recuerden, cada día jueves estén pendientes para cada clase que vamos a tratar en este espacio. Muy bien, terminamos el espacio destinado para las clases de tercer ciclo. Nosotros quedamos pendientes para el próximo jueves seguir con esta materia de estudios sociales. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.